Hermanos, quiero animarlos a abrir su Biblia. Vamos a considerar un pasaje ahí en Filipenses capítulo 2. Antes de decirles exactamente la cita, quiero comentarles cómo Dios, en su impresionante sabiduría, capacitó, permitió que los hombres comunes como nosotros escribieran su voluntad, escribieran su consejo, escribieran lo que Él quiere comunicarnos a nosotros. Es impresionante. Y aparte de eso, cómo Él también se ha encargado preservar ese escrito a través de los siglos hasta nuestros días. Y hoy en la mañana en la escuela dominical decíamos que quizá es la época de la historia en donde mayor facilidad de acceso a la palabra de Dios tenemos. Tenemos la palabra impresa, la tenemos digital en todos los formatos que podamos imaginar, y seguramente algunos que no conocemos todavía. Lo que nos falta a nosotros es asirnos de la palabra de Dios, agarrarnos de la palabra. Y por eso, como decía ahorita nuestro hermano Adán, venga a la escuela dominical, ahí estudiamos la palabra de Dios. No es tiempo perdido, de veras, lo animamos. Aproveche esa invitación, haga el esfuerzo, levántese un poquito más temprano. A veces es difícil, pero vamos haciendo el esfuerzo de estar aquí en alguna de las clases, porque ahí lo que pretendemos es estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, nos quedamos asombrados, Señor, porque Tú nos has dado vida y nos has conectado al árbol de vida en una unidad perfecta, completa, para que recibiéramos directamente de Ti el flujo de vida, Señor, así como un pámpano que es injertado en la vid verdadera, así nosotros también. Tú quisiste unirnos a Tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque esa obra milagrosa solo puede provenir de Ti, y eso nos hace reconocer Tu grandeza, Tu poder, Tu infinita sabiduría. Yo te quiero rogar, Señor, en este momento, por cada uno de los que estamos aquí en este salón, que estemos pendientes de lo que Tú quieres decirnos a través de Tu palabra, que creamos lo que Tú quieres decirnos, Señor, porque Tu palabra es vida y queremos explorarla, Señor, porque es nuestro bien, es nuestra porción. Bendito seas, Señor. En Cristo Jesús te ruego que al final de este mensaje no haya ninguna persona en este salón que al salir se vaya ignorando Tu palabra, sino que todos podamos llevar el mensaje que Tú quieres para nosotros. Que cada uno de nosotros pueda considerar quién eres Tú, quién es nuestro Señor Jesucristo. Que sepamos que Tú eres Dios, que sepamos que Tú vives en nosotros por fe. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Ese es el título de nuestro mensaje, y quisiera ahora sí presentarles en Filipenses capítulo 2, versículos 12, el versículo 12 de hecho y 13, vamos a estar considerándolo. Y ahí vamos a encontrar un patrón, una estructura, diría yo, literaria, de cómo Pablo presenta la verdad de Dios. Él usa una estructura en donde nos presenta una verdad, nos revela una verdad, y eso le podemos llamar el contexto, es decir, lo que está previo al pasaje que estamos leyendo. Pero también nos presenta una respuesta esperada ante esa verdad revelada.
Conozco algo y algo va a ocurrir en mí. Hay una respuesta esperada en mí. Y esta respuesta esperada está presentada, ilustrada por un mandamiento específico. Y finalmente hay una razón especial o un porqué, el porqué de esa respuesta. Más o menos en esas 3 secciones vamos a estarnos moviendo en este pasaje. Ante una verdad revelada se espera una respuesta que a su vez tiene un porqué muy especial que la produce. ¿De acuerdo? Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 3 palabras nos dan la entrada a las 3 secciones que mencioné en la lámina anterior. La verdad revelada está ilustrada en la primera frase que está ahí subrayada, que dice por tanto. Es decir, esta conjunción nos está invitando a ir a lo que previamente el apóstol nos había dicho. Esa verdad revelada está en el contexto de capítulo 2, del 5 al 11. Y Pablo dice, por tanto, es decir, por todo esto que les acabo de decir, pasa a la segunda sección y la segunda palabra subrayada ahí dice, ocupaos, ocúpense. Ahí está el mandamiento, ahorita lo consideraremos. Y finalmente dice, porque, esa es la tercera sección, es la puerta a la tercera sección. Pero vámonos por partes y vamos a ver el contexto. Entonces vamos a ver todo ese tanto que el apóstol les ha comunicado. Vamos a poner por favor ahí en la pantalla Filipenses 2 del 5 al 11. Este es el por tanto, es todo el contexto, es la verdad revelada. ¿Lo tenemos ahí? ¿Todos lo tienen ahí en su Biblia? Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el por tanto, ese es tanto, les he dicho, es el contexto. Quiero que vean eso y en función de eso les voy a dar un mandamiento. Pero primero vamos a gozarnos un poquito en este tanto, en esta verdad revelada. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Está diciendo una de las declaraciones más trascendentales de toda la historia. Dios se hizo hombre. El Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, infinito, omnisciente, omnipresente, se hizo hombre, se hizo carne. Lo que celebramos en Navidad, ¿verdad? Es lo que celebramos en Navidad. Y el profeta lo había profetizado diciendo: he aquí que la Virgen concebirá y tendrá un niño y será su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es Dios, se hizo hombre para poder pagar con su muerte el precio de nuestros pecados, pero Él resucitó y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él no quedó en la muerte de cruz, sino que fue exaltado hasta lo sumo, y ahora está con un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla se va a doblar.
Yo quisiera, hermano, que hoy, desde hoy, tu corazón, tu rodilla se doblara por la gratitud y por haber recibido la vida, porque llegará un día cuando de todas maneras se va a doblar al reconocer la majestad de Dios. Y ese nombre también dice, toda lengua lo confesará, y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la verdad que está presentando Pablo. Dice, por tanto, por todo esto, considerando esta gran obra y esta gran identidad de Cristo, que Cristo es Dios y que prefirió hacerse siervo, hecho semejante a los hombres, humillarse estando en la condición de hombre, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aunque eso significara hacerse maldito de acuerdo a la ley judía. Ese Señor, después de mostrar la justicia perfecta de Dios en ese sacrificio, satisfacer la justicia perfecta de Dios y mostrar el perfecto amor de Dios en ese mismo sacrificio, entonces dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, completando la obra. Completando la obra. Y ahorita vamos a detener ahí este punto, porque es necesario avanzar hasta el tercer elemento de la estructura y volver a conectar con este. Solamente un pasaje más que nos declara que Jesucristo es Dios. Vamos a verlo ahí en Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo mensaje, lo que leímos en Filipenses, Cristo Jesús, siendo igual a Dios, se hizo hombre, se humilló, murió en la cruz y fue exaltado. Es el mismo mensaje aquí. Ese Verbo era Dios, se hizo carne. ¿Y cómo lo vimos? Habitó entre nosotros como el Hijo de Dios, mostrando esa gloria. La pregunta aquí que yo quiero hacer es, ¿quién es Jesucristo para ti hoy? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es solamente un maestro, un profeta, un ícono religioso? Hay músicos del mundo que reflexionan mucho sobre Jesucristo, pero sin tener a Cristo en su corazón, y llegan a conclusiones como, Jesucristo es el primer socialista, Jesucristo es un gran maestro. ¿Quién es Jesucristo para ti? Acabamos de ver que Jesucristo es Dios y decidió por tu bien y por mi bien adoptar forma de siervo y morir en la cruz para darte vida a ti, por fe en Él. Yo quiero invitarte a que consideres eso. Si tú estás aquí hoy y no habías escuchado esto nunca, o lo habías escuchado y no has tomado una postura ante esta verdad revelada, de que Cristo es Dios y que ya hizo la obra perfecta para que tú y yo tengamos vida, este es el momento para decidir. Este es el momento. Mañana no sabes si podremos estar aquí con vida o cuerdos, ¿verdad? Hoy es el día de salvación y eso es lo que Cristo está ofreciendo. Entonces, ese Verbo se hizo carne y lo vimos con la gloria del Hijo unigénito. Esa es la verdad revelada. Por tanto, y Pablo nos guía, vean esa verdad revelada, y cuando la asimilas en tu corazón, cuando la haces parte de ti, solamente entonces puedes recibir este mandamiento que te voy a dar. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Qué vas a hacer con esta verdad revelada? Viene la segunda sección, la respuesta esperada. Ahí lo vemos en Filipenses, en el mismo versículo que estamos leyendo, versículo 12, Filipenses 2:12.
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Considerando esta verdad, el mandamiento que te doy es: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Me parece bastante importante decir que dice que te ocupes en tu salvación, no dice que te ocupes de tu salvación. De tu salvación se ocupa Dios, hermano, y está segura. Estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. De nuestra salvación se ocupa Dios. En nuestra salvación el mandato es: ocúpate con esta actitud, es lo que está diciendo, con temor y temblor. ¿Por qué? Otra vez, por tanto que te he dicho, Cristo es Dios. Estamos hablando de Dios aquí. No estamos hablando de un hombre muy bueno o santo o filósofo o profeta. Estamos hablando de Dios hecho carne. Por tanto, ocúpate con temor y temblor. Que tu actitud sea la de temor y temblor ante el Hijo de Dios. Ese temor, tenemos por aquí una definición. Lo que tenemos que entender aquí es que es un respeto absoluto por Dios. Un respeto, una reverencia total, que nos mueve a evitar serle desagradables. Ese es el temor al que nos está llamando aquí Pablo. Y nos pone la verdad revelada como plataforma para poder aceptar ese mandamiento. El temor a Dios. Hay un hombre en la Escritura que es presentado así, como un hombre temeroso de Dios. Seguramente la mayoría de ustedes lo recuerda. Es Job. Y la Escritura lo presenta de esta manera: hubo en tierra, dice, de Uz un hombre perfecto, dice, era recto en todos sus caminos. Pero lo importante, ¿cómo era él en relación al temor? Era temeroso de Dios. Y la consecuencia de ser temeroso de Dios, ¿cuál es? Apartado del mal. Esa es la definición de temor. A eso nos está llamando el apóstol. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Es decir, un respeto tan grande para con Dios que me motive a apartarme del mal. Es lo que también nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego en Proverbios 8:13 nos aclara cuál es el temor de Jehová. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y entonces podemos ir haciendo ya el cuadro. Si yo he creído que Cristo es Dios, que bajó a esta tierra para morir en una cruz y darme vida, y entonces es mi Salvador y mi Señor, mi actitud es, o debería ser, con temor y temblor ante esa gran verdad. Con un temor que me lleve a aborrecer el mal, a no participar de pecado, a de veras apartarme del mal como Job lo hacía. Hay otros personajes en la Escritura, pero tenemos nada más estas citas así para considerarlo brevemente. Pero ese temor es un deseo intenso de no desagradar a Dios. Y como consecuencia incluso viene un temblor. El temblor es la consecuencia, como cuando nosotros estamos pasando de niños ante la directora de la escuela una revisión. ¿Alguien se acuerda? Por lo menos en mi escuela así era. Pasábamos con temor y temblor enfrente de la fila en donde estaba la directora y nos revisaba el escudo, la camisa limpia, el cuello, el cabello corto, los zapatos boleados, el pañuelo en el pantalón, el peine en la otra bolsa, las uñas cortas y limpias, las orejas limpias, y cualquier cosa de esas que fallaran, de la patilla y a pararlo en la barda, Temor y temblor al pasar por ahí. Un respeto absoluto a la directora. No había ahí nadie que se atreviera a faltarle al respeto.
Y una manera de mostrarlo era cumpliendo con toda la etiqueta que exigía. Hermanos, estamos aquí hablando de Dios, no de una directora de escuela, no de un gobernante, no de un rey del mundo, no de un personaje famoso. Estamos hablando de Dios, y el temor que nos exhorta Pablo a tener es no el temor parecido al miedo que nos obliga a huir de la presencia de alguien, sino es todo lo contrario. Es un temor que nos lleva a respetar y a venerar tanto a alguien porque lo conocemos de tal manera que no queremos defraudarlo, no queremos desagradarlo, queremos agradarle en todo. Y la manera principal para agradar a nuestro Dios es con el temor de Jehová, que significa aborrecer el mal, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. ¿Quieres temer a Dios? Apártate del mal. Pero hoy en día, cuando hablamos de temor y más de temor a Dios, pareciera que hay muy poquitas cosas que son menos comunes que ese concepto. Y una evidencia de esto es la maldad rampante, la violencia, los asesinatos, la forma de hablar de hombres y mujeres, jóvenes, viejos y niños. La maldad está creciendo cada vez más. El respeto a las autoridades, el respeto a Dios no es lo más común. Y no solamente en la gente que no tiene a Dios en su corazón, a veces, y muy lamentablemente a veces también entre su pueblo. No tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios, porque para muchos, tanto los que no son de Él como los que sí somos, Dios ha venido a ser como una idea, un ser casi mitológico que nos enseñan, como si fuera un cuento para niños. Y eso es bastante grave, porque yo creo que lo que ocurre es que no tenemos el concepto correcto de quién es Dios, y por eso nos damos el permiso, el atrevimiento casi mortal de no tener temor de Dios. No tenemos el concepto correcto de quién es Dios. No sabemos que Dios se hizo carne y nació como un bebé hace 2000 años para rescatar a todo aquel que quiera creer en Él, y que para eso murió, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día para ofrecerte vida eterna. No lo sabemos, y si lo sabemos, no lo creemos. Y hoy en la mañana reflexionábamos en la escuela dominical que la última y la más puntual de mis acciones refleja mis creencias, y mis creencias reflejan la manera en que yo pienso, y la manera en que yo pienso está demostrando la conciencia de quién soy yo. Si yo soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, regreso y entonces mi forma de pensar se moldea a la forma de pensar de Dios. Mi creencia me lleva entonces a comportamientos, y mis comportamientos a conductas. O al revés, las conductas vienen previamente y el comportamiento al final. Y son señales de lo que está pasando en nuestra mente, lo que pasa en nuestro corazón. No sabemos o no tomamos en cuenta que Cristo Jesús ha recibido un nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua deberá confesar que Jesucristo es el Señor. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos el privilegio, tenemos la verdad revelada. Nos toca obedecer el mandato: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Esa es la actitud de vida en esta realidad nueva que nos toca vivir a nosotros como hijos de Dios. Vivir con temor de Dios, con ese respeto absoluto ante su santidad, ante su grandeza, y procurar apartarnos del mal, aborrecer el mal. Y solamente es posible hacerlo si Dios está morando en nosotros. Y entonces esto nos lleva a la tercera sección, porque dice ahí, vamos a leer otra vez el pasaje,
En Filipenses 2:12, por tanto, ya vimos el contexto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está el mandamiento, la segunda parte. La tercera parte, les ruego que pongan toda la atención. Si es posible, vamos a guardar silencio. Y no es un ejercicio que yo quiera hacer, simplemente lo que viene enseguida, hermanos, es la razón especial por la cual podemos vivir con temor y temblor de Dios. Dice ahí, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Otra vez, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es, hermano, que está en ti. Esa verdad es impresionante. Dios, que no puede ser contenido por ningún templo hecho por mano de hombre, está en ti. Y está en ti produciendo, trabajando, obrando. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Desde la intención. Dice, es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, alineando mis intenciones y mis acciones a su buena voluntad. Es el mismo Dios morando en ti. Es el mismo Dios morando en ti. Y esta es una maravilla, es un privilegio, pero a la vez, ¿sabes qué es? Es terrorífico. ¡Qué terror! Dios está dentro de mí si he nacido de nuevo. Y está en mí produciendo por su buena voluntad lo que yo, la nueva criatura en Cristo Jesús, he de querer y he de hacer, alineándolo a su buena voluntad. Ese es un milagro absoluto de Dios. Él dijo, ya no voy a escribir mis leyes, ni mis consejos, ni mi voluntad en tablas de piedra, ahora las voy a escribir en su corazón, en su mente. Y para que no falle el plan, yo mismo estaré ahí, en ustedes. Ese es el Dios, hermanos. Por tanto, ese Dios que vino y se humilló hasta morir en la cruz, fue exaltado hasta lo sumo, y en ese estado de exaltación quiere y decidió venir a morar en ti y en mí y en todo aquel que quiera creer. En esa exaltación, en ese poderío, en ese señorío absoluto, es el que está viviendo en ti. Y no está viviendo nada más como un señor ahí sentado, sino que está produciendo. Él es el que trabaja, Él es el que hace la obra. Mensajes anteriores habíamos visto una cita también aquí en Filipenses, cuando decía en capítulo 1, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios nos hace frutar, decíamos. Él es el que está haciendo el fruto. Ahora nos dice, Dios produce en ti el querer como el hacer. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios es por nosotros, en nosotros, para gloria y honra de Él. Entonces las tres secciones del versículo, de los dos versículos, es por tanto, por esta verdad revelada, asimilándola y haciendo propia esa verdad, es que estás capacitado en obedecer este mandamiento, de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque Dios está en ti. Porque Dios está en ti trabajando, produciendo el querer como el hacer. Una cita más, me parece que esa no la tengo aquí, pero a ver si pueden localizarla. Vamos a Hebreos, los que traigan su Biblia, por favor ayúdenme. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. ¿Lo tenemos? Hebreos 13, 20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Pero fíjense cómo hacemos su voluntad, hermanos. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla. Porque Él es el que está haciendo en ti lo que le agrada a Dios Padre. Cristo Jesús, a eso se dedica. Es importante, es indispensable que entendamos y creamos esto. Somos nueva criatura, y esa nueva creación implica que Dios mora en nosotros y que Él es el que sigue trabajando en nosotros. Él nos hace frutar, Él nos pone el querer como el hacer, Él nos capacita y Él es el que hace las cosas, las buenas obras que son agradables delante de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿No es maravilloso? Que simples personas que estábamos muertos, ajenos a los pactos de Dios, un buen día Dios quiso seleccionarte a ti. En algún momento de la eternidad pasada, Él quiso decir, yo quiero que Max sea hijo mío, yo quiero que César, yo quiero que Marcial, yo quiero que Alcides, que Paco, que Silvia Raquel. Desde la eternidad pasada, Él dijo, y así lo vemos en Romanos, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese propósito no lo ha perdido. Era el propósito original cuando creó a Adán y Eva. Nosotros nos interpusimos con el pecado y Dios tiene la solución. Y mandó a su Hijo. Y esa es la verdad revelada que nos dice Pablo. Tengan en cuenta eso. Cristo es Dios y se humilló y murió en la cruz, pero no quedó ni humillado ni en la tumba. Resucitó con poder, fue exaltado hasta lo sumo, y ahora a todo aquel que quiera creer, Él viene y hace morada en ti. Y Él produce en ti el querer como el hacer. Y por lo tanto se cierra el círculo y dice, por eso he de andar con temor y temblor. Porque a donde quiera que vaya, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que vea, cualquier cosa que escuche y diga, Dios está en mí. Dios está en mí. No hay lugar, hermano, donde tú puedas irte y decir, a ver si aquí no me ve Dios. No existe tal lugar. No existe tal lugar. Pero ese temor es el temor reverente, de total respeto a Él. No te quiero desagradar, Señor. Y qué bueno que ahora sabemos que Jesucristo es el que hace de nosotros lo que le es agradable. Es una gran maravilla. Ese Señor Dios Todopoderoso, que no puede ser contenido por templos, está viviendo en ti y en mí, por fe. Y está haciendo lo que es agradable al Padre. La pregunta que yo tengo para cerrar es, ¿está viviendo Cristo en ti? ¿Verdaderamente está viviendo? En 2 Corintios 13:5, una pregunta que hemos planteado desde este púlpito en otras ocasiones es, a ver, revísate a ver si estás en la fe. Examínate a ver si estás en la fe. Pruébate a ver si estás en la fe. Y Pablo dice, ¿o no te conoces? ¿O qué no sabes que Jesucristo está en ti? Esa es la prueba para poder decir, sí, yo estoy en la fe, porque Jesucristo está en mí. No te confundas, por favor, creyendo que por venir domingo a domingo, porque te trae tu papá y tu mamá, o porque te traen tus hijos, o porque te trae tu esposa o tu marido, o algún amigo, y ya por eso estás gozando de la vida de Dios. No te confundas. Tiene que haber un momento específico en tu vida
en donde hayas considerado la verdad de Dios, el Evangelio de Dios, y hayas adoptado una postura personal, y dar una respuesta específica a ese Evangelio, una respuesta de fe, depositando toda tu confianza en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Tiene que haber un momento específico en el día, y no me estoy refiriendo a que te acuerdes de la hora y el día y el año, pero sí de que hubo un momento específico en donde tú entregaste tu voluntad totalmente, depositaste toda tu confianza en Cristo Jesús y dijiste: Señor, sálvame, dame vida porque yo estoy muerto, he entendido que estoy muerto en delitos y pecados. A partir de ahí, dice la Escritura, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y podemos cantar con gozo como en la mañana, de que Él nos unió al que siendo pámpanos nos unió a la vid, y a partir de ahí puso un fuego en nuestro corazón que no se va a apagar nunca, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque grandes cosas ha hecho Jehová, y una de las mayores obras es esta: darnos vida y venir a morar en nosotros. Hermanos, eso es lo que tenemos, y vamos a concluir con una exhortación. A ver si me ayuda. Esta exhortación basada en nuestras 3 secciones. Considera y cree la verdad revelada que te declara que Cristo es Dios. Es fundamental, por eso Pablo lo usa. Por tanto, ¿verdad? Ocúpate con temor y temblor en tu salvación, decidiendo serle agradable, es decir, no pecando. Hay que resistir el pecado. Somos nueva criatura y podemos hacerlo. Lo que pasa es que a veces no tomamos en cuenta esta nueva vida, esta nueva realidad que tenemos. Nos confundimos y creemos que todavía somos esclavos del pecado y queremos seguir obedeciéndolo. Pero aquí nos dice con temor y temblor, en esa reverencia santa. Y finalmente, date cuenta que Dios es el que en ti, si tú has nacido de nuevo por haber creído, produce el querer como el hacer. Hermano, que Dios nos conceda que esta verdad suya sea una realidad de nuestra vida. Por lo pronto podemos darle gracias porque Él hace la obra, Él produce nuestro querer como el hacer, Él hace lo que es agradable delante de Dios Padre.